Vale, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber acudido a este pequeño conclave cochichumbero. Creo que todos sabéis de qué va la historia, colectivo Cochichumbas, que ha hecho este trabajo magnífico y alrededor de la chumbera. Entonces hemos querido hacer una pequeña mesa redonda, una pequeña conversación, una pequeña charla acerca de la chumbera, de las plantas invasivas en general y del momento que estamos viviendo de cambio climático y de crisis sistémica. Creo que eso va a mover un poco los cimientos, ¿no? de simplemente hablar de plantas, ¿no? De plantas o de la problemática acotada. Yo creo que va a ser más una charla abierta. Yo creo que nos vamos a presentar cada uno brevemente. No sé si el orden, si queréis que hablemos un poco 5 minutos cada uno, porque tú tenías algo preparado de la historia, de lo que has preparado como material de conocimiento de la chumbera a nivel histórico, tarará. Cada uno puede hablar 5 minutos, ¿sí? Y luego abrimos el debate y abrimos la conversación a todos, ¿os parece? ¿Sí? Perfecto. ¿Quieres empezar tú, Conchita? Bueno, pues me llamo Conchita Curiel y fui abogado muchos años, ahora ya no practico, ya dejé la abogacía hace tiempo, pero me queda la cultureta y los modos de tantos años de práctica. Y soy miembro del colectivo. Y me he dedicado, porque yo no produzco piezas artísticas, y entonces lo que he hecho ha sido pues una investigación sobre la chumbera, sobre la plaga y entender lo que estaba pasando, ¿no? Y cuáles son las posibilidades que tiene esta planta y eso básicamente. Me interesa, o sea, esta planta está considerada como una planta invasora. Y entonces la gente, la prensa, pues dice, ay, si esta planta se descataloga, pues entonces podríamos protegerla. Y el propio reglamento que establece el catálogo de plantas invasoras establece, es como un catálogo abierto en el que uno puede solicitar la inclusión de nuevas plantas y puede solicitar la descatalogación de plantas. Y entonces, pero es un proceso complejo porque es un proceso muy técnico en el que hay que presentar estudios técnicos que justifiquen la posible descatalogación, ¿no? Y es un proceso largo, caro y sobre todo muy técnico. Pero en relación a la chumbera, hay mirando el Real Decreto con cuidado, hay un propio artículo en ese Real Decreto que no hace falta descatalogar la chumbera, porque dice que no se aplican toda la regulación sobre las plantas invasoras a los recursos fitogenéticos. Y la chumbera que se cultiva es un recurso fitogenético. Los recursos fitogenéticos son materiales genéticos que tienen un valor real o potencial para la agricultura y para la alimentación. Esto quiere decir que son materiales que por sus propias características pueden usarse para producir nuevos cultivos que se adapten más, por ejemplo, al cambio climático o que se adapten a los cambios socioeconómicos, como puede ser una explosión demográfica, ¿no? Y la chumbera tiene esa condición de ser un recurso
fitogenético, al que no se aplica toda la reglamentación de las plantas invasoras. Eso quiere decir que a la chumbera de cultivo, que no a la silvestre, porque se hace como una diferencia entre la chumbera silvestre y la chumbera de cultivo. La silvestre es la que crece por ahí en los riscos, que no se cuida, y que lleva 500 años en nuestro país, y que históricamente pues la gente tenía sus chumberas pero nadie cuidaba nada, simplemente daban higos, se usaba como linde, se usaba para el ganado, se usaba también incluso como cuarto de baño, pero nunca se ha cuidado la chumbera. Y luego está la chumbera de cultivo, que es la que se planta porque tiene aplicaciones comerciales. Entonces, la chumbera silvestre no tiene protección porque es planta invasora. Pero la chumbera de cultivo es un recurso fitogenético y por tanto sí puede tener protección. Como por ejemplo ha pasado en Canarias muy recientemente. El año pasado salió una orden del Ministerio de Agricultura canario, una orden para proteger a las chumberas. Y entonces establece todo un procedimiento que los titulares de fincas tienen que hacer porque se ha detectado la plaga para cuidar a las chumberas. Y es muy específico lo que tienen que hacer. Tienen, por ejemplo, que podar, enterrar, limpiar todo el material con unos productos fitosanitarios que todavía no se han establecido cuáles son, pero bueno, la ley ya los pone. Y de manera que si los particulares no cumplen con esta normativa, la administración de oficio puede intervenir y luego les va a pasar el coste del servicio más una multa. Es decir, que de repente una planta que no tenía protección, que parece que no tiene protección, sí tiene protección. Tiene protección cuando es chumbera de cultivo y se considera un recurso fitogenético. Y eso es interesante. Es interesante porque hay muchas cosas que se pueden hacer cosas para protegerla, sin necesidad de recurrir al proceso muy protocolizado, caro, técnico, que sería la descatalogación de la chumbera. Ole. Bueno, mi nombre es Elki Yen, soy mexicano, vivo en Londres. Me dedico, hay dos vertientes. Una es creatividad. Uso las cactáceas como la base de un colectivo en Londres que se llama Nopalera Sessions, donde se hace interacción con artistas de todo el mundo. Principalmente con música, pero hay artes audiovisuales, hay escritura, hay plástica, etc. Pero en sí es música. También hago activismo con un grupo de gentes para el desierto de Wirikuta en México, en la protección de agua y tierra del desierto de Wirikuta, que es un área protegida por la UNESCO, pero entre comillas. Y bueno, esa área pues es muy importante para la tribu de los wixárikas, los huicholes, los que hacen estos bordados. Y bueno, yo soy chef, es mi trabajo. Entonces, como mexicano siempre he estado en la gastronomía mexicana. La cactácea, desde bebé yo consumo cactus, quiera o no quiera, ¿no? Es parte de la gastronomía, y parte de mi trabajo como chef siempre ha sido trabajar con especias y productos mexicanos o que vienen de México, hasta que llega un punto en mi carrera que ya me doy cuenta que en vez de darle de comer o un servicio a las gentes que vienen a los restaurantes en Londres, los estoy envenenando. Entonces hay un cambio en mi vida y decido, en vez de traer productos de México empaquetados en contenedores con químicos, etcétera, decido hacer esos cultivos en Londres. Y uno de esos cultivos es
el nopal. Y obviamente pues he estado en contracorriente porque me dicen que estoy loco. Y cuando he estado en España, que es cuando empieza mi cambio de ser un chef, de trabajar para empresas muy grandes o abrir restaurantes, decido trabajar con la Universidad de Málaga para hacer investigaciones de multiuso de cactáceas como cultivo alternativo o para otros usos como fibra, floculación de agua, tratamiento de agua, son muchas cosas. Entonces, entre esas líneas, pues trabajo en cierta forma en una, en otra, y trato de unirlas para yo estar a gusto, ¿no?, con mi trabajo como artista multidisciplinario, como investigador y como chef. Entonces se funda la Nopalera Sessions y es un lugar, digamos, tal vez el doble de espacio de este espacio. Es un vivero donde se hace muchos experimentos, no solo sonoros, sino de creatividad, de cultivo alternativo, no solo para el nopal en sí, sino para otros cultivos, para usarlo como digamos un tanque subterráneo para ver cómo pueden estas plantas, estos cultivos reaccionar a la falta de agua cuando tienen cactáceas, o usando la milpa. Si alguien conoce la milpa, el sistema de la milpa, que es un sistema milenario donde se usa el maíz, la calabaza y el frijol. El maíz da el carbohidrato, la calabaza la vitamina, el frijol la proteína. Y entre esas tres plantas, que son las tres hermanas, trabajan juntas. También hay chile y hay epazote y hay otras hierbas. Y por milenio en México, cuando hay sequías por mucho tiempo, que no se puede crecer maíz, ni frijol, ni nada de eso, entonces la gente recurre a las cactáceas, que son, entre más sequía, pues es mejor, ¿no? Entonces siempre ha habido ese resguardo en mi cultura de recurrir a las cactáceas, como en gastronomía, para gestión de agua en lugares secos o semisecos, desérticos. Entonces, pues ahí están esas tres líneas por mi parte. Y ahora que estoy en contacto con España, pues veo que hay una problemática. Una, que la chumbera es una planta invasiva, que sí lo es, porque si la dejas sola se expande, y también que trae a la cochinilla, que se la consume, ¿no? Entonces es una simbiosis entre las dos especies, y es muy interesante cómo en unas poblaciones, en unas regiones sufren de esto, y en otras hay otra característica. Entonces, como son esporádicos y no hay información en internet o en las leyes, entonces la gente está desinformada, o hay variantes completamente diferentes, y ahí es donde empiezan, ¿no?, las discrepancias de la información de la chumbera, de la cochinilla, cultivos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estoy yo. Buenas tardes a todos. Soy Víctor Colomar, soy nativo de la isla de Ibiza. Digamos que podría decir que tengo 5 apellidos payeses. Mi vinculación con la chumbera viene ahora mismo, en este caso concreto, desde muchos lados. Desde el punto de vista de que mis bisabuelos la utilizaban para alimentar al ganado, los cerdos, y la tenían en casa. Entonces yo he vivido la chumbera desde el punto de vista de que estaba en el gallinero cuando casi que no había baños en las casas payesas. Y por otro lado soy licenciado en veterinaria y trabajo para el gobierno balear en recuperación de fauna, espacios protegidos y control de especies invasoras. Entonces tengo una dualidad. Yo en casa tengo chumberas plantadas, este año comeré higos seguramente. Por mucha sequía ya producirán unos higos sanos, porque casi que mantengo las plantas desde un punto de vista de un manejo planta por planta, ¿no? Es un sitio pequeño y las utilizo, las cuido una a una,
Entonces la cochinilla sí que les afecta, pero no les llega a producir una enfermedad como tal. Y por el otro lado he quitado poblaciones de chumbera, tanto en Menorca y ahora probablemente en Ibiza. Estamos trabajando para intentar quitarlas de zonas protegidas. Entonces sí que conozco bien la legislación, podríamos discutir mucho por qué se cataloga una especie como invasora o por qué sí o por qué no, o cuál es el peso cultural de una especie respecto al impacto medioambiental que causa. Y por un lado parece que hay una incompatibilidad, el uso de una planta respecto a la erradicación, y para mí no es el hecho de que una planta esté catalogada o no catalogada, no es un blanco o negro, es si debe estar aquí o no debe estar aquí. Evidentemente para mí esta planta debe estar en nuestros huertos y en nuestros sitios porque resiste la sequía, no consume agua, produce un fruto totalmente ecológico, y ecológico desde el punto de vista de su consumo, de no consumo de agua, y que es un producto de proximidad que debemos explotar en la isla de Ibiza. Ya no me meto en otros temas más artísticos, que yo por esa parte sí que soy torpe y lo puedo valorar estéticamente, pero no lo trabajo tanto. Y por otro lado es la conservación medioambiental, que desde mi punto de vista la biodiversidad de un sitio propio, como puede ser las Pitiusas, está por encima de la cultura, básicamente porque antes de que llegaran las chumberas hace 500 años ya teníamos plantas endémicas que necesitan conservarse. Entonces, donde hay cultivos y está controlada, en ese caso yo la valoro y lo practico, no digamos que no me metería en absoluto nunca en casa de nadie a intentar meterle cizaña a un producto que me parece increíble y de hecho me gusta, y por el otro lado no es incompatible con erradicarla de una manera costosa, extremadamente costosa, como puede ser un islote de difícil desembarco con tantas toneladas de materia vegetal a retirar, que nos ha supuesto pues auténticos encajes de bolillos para conseguir eliminarla sin afectar a la biodiversidad. Entonces entiendo que es un poco el motivo por el cual se me ha invitado a participar en esto, cosa que agradezco, y aquí pues cualquier cosa que pueda aportar en positivo, pues espero que sea de valor para vosotros. Buenas tardes, soy Vicent Palermet, entendido en cultura popular de las islas de Ibiza y Formentera, y la chumbera aquí forma parte del paisaje y de los cultivos asociados a las casas payesas como mínimo desde mediados del siglo XIX, cuando estuvo aquí el archiduque Luis Salvador. Las dibujó. Él vino por primera vez en 1867, estaban ya crecidas, como mínimo las que él vio eran grandes, daban fruto porque él vino en verano. Por dar un detalle, el boniato se había empezado a sembrar 2 años antes de que él viniera, por tanto las chumberas llegaron mucho antes que el boniato. La patata llegó en 1850 aproximadamente, o sea que las chumberas llegaron antes que la patata, y era un cultivo que se tenía al lado de la casa payesa, pegado a la casa, en un cercado de piedra que se tenía a propósito para la chumbera, con la tierra de peor calidad, piedra en el suelo y demás. Se usaba como baño, era el baño que tenían las casas, y se trataba como un cultivo. Me han comentado gente del ambiente que cada año se cortaban hojas, de manera que sobre una hoja vieja se dejaban crecer 2 hojas nuevas, y así pues cada piso duplicaba las hojas. Las hojas más tiernas se daban a comer a los cerdos, las hojas más viejas se daban a comer a las cabras y las ovejas, cortadas en rebanadas, diríamos, y el fruto se consumía en fresco, la gente, y los cerdos también.
no tengo constancia de que nadie consumiera hojas como si se hace en México, por ejemplo. Dicho esto, es parte del ecosistema tradicional de Ibiza y de Formentera. Ahora muy deteriorado todo el agrosistema, no solo las chumberas, ¿no? Está prácticamente desaparecido el agrosistema tradicional. La chumbera, en el momento en que deja de cuidarse, cortarle hojas, se hace una masa impenetrable, llega la cochinilla, campa a sus anchas, porque como no hay manera de entrar dentro de ese montón de chumbera, las arrasa. Y ahora pues también tengo algunas plantas que las mimo una a una, les quito la cochinilla cuando la sacan. Hay variedades distintas, no hay solo una variedad de chumbera propia de aquí. Hay una que la llaman blanca, que el fruto madura en amarillo, otra, la más habitual, que es madura en naranja, tiene como mínimo 3 variedades distintas, una con el fruto mayor, que es la más extendida, otra de fruto más pequeño con la pepita más blanda, otro que donde tiene la flor no tiene hueco, sino que es plana, se llama Julia. Hay otra en Formentera, en Ibiza no la he visto, que el fruto madura rojo. Que es algo que no está aquí por casualidad ni porque haya invadido nada, sino que se hacían juguetes con las hojas de chumbera. Los niños hacían carritos que los hacían correr con una caña y la rueda hecha con una hoja de chumbera. Debajo de la caldera el día de las matanzas, porque la caldera era de cobre y se chapa con mucha facilidad, encima del horno, que se hacía con 3 piedras, se ponían 3 hojas de chumbera para que no se dañara la caldera. Forma parte de toda la cultura tradicional de aquí. Bueno, esas estamos. Gracias. Bueno, yo creo que muchos me conocéis, me dedico a la permacultura, hago diseño de paisaje, tratamos de hacer el paisajismo lo más ecológico que somos capaces. Y trabajamos con todo tipo de plantas, y yo vengo hoy aquí quizá más a exponer mis miedos, mis inquietudes, y a lanzar preguntas más que a traer respuestas o conocimientos. Me preocupa mucho la situación en la que estamos, el cambio climático. Me preocupa el no saber, la incertidumbre de no saber a dónde vamos, ¿no? Llevan diciéndonos los científicos que vamos hacia unas sequías extremas en nuestras latitudes, que cada vez vamos a tener pluviometrías más concentradas, con lo cual eso nos va a causar erosión en los paisajes, se va a desaparecer la capa fértil con esas lluvias, tenemos que proteger los suelos. Bueno, hay todo como una idea de un panorama, y la preocupación es, bueno, ¿y qué plantas necesitamos? ¿Con qué plantas nos vamos a proteger? ¿Y cómo vamos a hacer que nuestra cultura persista en estas condiciones? Yo siempre estaba intentando imaginar, pues tendremos que ver las plantas de la cuenca sur del Mediterráneo, pues el norte de África, intentar introducir variedades que sí funcionen, que las sequías, que aguanten mayores sequías. Luego podemos discutir, son preguntas, yo solo me hago preguntas, pero necesito respuestas. El otro día le preguntaba a un eminente científico y no me supo dar respuestas. ¿A cuál en concreto? Bueno, este hombre que vino, no recuerdo el nombre ahora, Ángel Cano está trabajando con él, estuvo haciendo unas charlas aquí hace poco. Valladares. Valladares. Le hice esta pregunta y no me supo contestar. Me salió con medio evasivas y me quedé. ¿Qué le has preguntado? Bueno, lo que voy a contar ahora, Vale, ok. déjame acabar, porque mi cuestión es esta, ¿no? Si ahora los científicos nos están diciendo, hasta ahora nos han dicho que vamos hacia estas sequías y hacia estas lluvias torrenciales y hacia un calentamiento global, resulta que ahora hace unos meses, muy pocos meses, hay un estudio que ha
certificado algo que ya se estaba sospechando que iba a ocurrir con el tema del cambio climático, que es que la corriente, el AMOC, famoso AMOC, que atempera los climas europeos, eso se va a parar, por lo tanto los hielos glaciales van a bajar hasta París y entonces de repente es como, coño, yo estaba mirando al norte de África y ahora no sé a dónde tengo que mirar. Y eso es lo que le planteé al señor Fernando Valladares y me dijo que tienen muy pocas certidumbres, o sea que están igual que yo, cagados de miedo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo vengo a plantear aquí y tenía ganas de compartir con todos vosotros y a ver si entre todos intentamos enfocar la cuestión. A mí me da la sensación de que necesitamos hacer un esfuerzo muy grande a nivel técnico y científico para ver cuáles son esos caminos, hacia dónde tenemos que transitar y cuáles son esas vegetaciones, porque quedarnos parados y esperar que la evolución trabaje por sí sola, creo que los tiempos que nos va a marcar estos cambios climáticos, que no sabemos cuáles son, van a ser mucho más rápidos de lo que la naturaleza es capaz de adaptarse. Pero vuelvo a hablar sin el conocimiento. Igual el amigo técnico nos puede ayudar a dilucidar estas preguntas. Sí, ¿le damos? ¿Le damos? Dale fuerte. A ver, la pregunta es muy compleja. Solo deciros que yo trabajo en positivo, digamos que sí. En estos la vida se abre camino, ¿no? El hijo de Miguel Delibes, escritor, que es biólogo y trabaja en la Estación Biológica de Doñana, habla de que la vida cambia y lo que va a desaparecer es la vida tal y como la conocemos, pero que la vida no desaparecerá. Digamos que nos extinguiremos nosotros antes de que seamos capaces de extinguir la vida. Nosotros extinguimos nuestro modo de vida o nuestro paisaje, pero la vida se va a abrir camino. Me refiero en islotes totalmente áridos, donde no hay acuíferos, donde no hay agua, hay vida. Me refiero que esa vida puede, por desgracia, la podríamos llegar a ver en una isla que no estamos acostumbrados a verla, ¿no? O las sabinas aguantan en zonas donde realmente no hay agua, sobreviven del rocío. El rocío no va a desaparecer. En un cambio climático y más temperatura va a haber más rocío. Me refiero que es muy difícil predecir con precisión lo de que cómo va a cambiar. La cuestión es que va a cambiar y por el otro lado hay investigadores en la isla de Ibiza, hay investigadores que están trabajando en la isla de Ibiza que trabajan en la evolución de especies y definen la evolución y están estudiando la evolución rápida de las especies endémicas a cambios rápidos, la llegada de una especie invasora. Y la evolución de las especies se puede dar físicamente en 2 generaciones. Eso de que hablamos, de que Darwin, de que en realidad no pasa, la vida evoluciona muy rápido, ¿no? Y por el otro lado, las Islas Pitiusas han recibido a los humanos hace miles de años. Eso a nivel biológico es un espacio entre un libro, ¿no? No es nada biológicamente hablando. Y cuando nuestros abuelos consumían higos chumbos por necesidad alimenticia, no había bosques en Ibiza como los tenemos ahora. No había bosques. Lo consumían todo, quemaban todo. Me refiero, en Ibiza ahora hay mejores bosques que hace 400 años o que hace 300 años, quizás sí. ¿Tienen calidad estupenda? Quizá no. Pero esos pinos que ya van cogiendo porte, ya se caen pinos para dejar salir otros pinos, o sea, tenemos ya un bosque que está empezando a ser un bosque funcional, es un bosque natural. Entre chalés y piscinas, y a lo mejor ese chalet y piscina no nos gusta, y culturalmente está desapareciendo ese ganado de extensivo, ese consumo, ese sembrar, plantar un algarrobo en un cachito de tierra. Eso ha cambiado biológicamente probablemente a mejor en cuanto a biodiversidad, y por el otro lado, pues eso, la agricultura intensiva no la tenemos en Ibiza, ¿no? Digamos que no estamos cambiando una cosa por la otra, está desapareciendo la agricultura directamente. Entonces allí
en ese pregunta, ¿no? De qué va a pasar con la utilización de un producto como puede ser la chumbera, o pues evidentemente a mí me parece estupendo que volvamos al pasado para ver era ecológico todo, evidentemente, era producto de consumidor, evidentemente, era fácil de cultivar, evidentemente. Entonces es muy interesante que nos enseñen recetas, por ejemplo, con chumbera, que no las conocían nuestros abuelos, no se atrevían a comerse las hojas ellos, se las daban a las cabras. Pues si nosotros aprendemos eso, pues creo que ganaremos algo, ¿no? Que podamos comernos un sofrito de chumbera con tranquilidad frente a consumir pues judías que vengan de Murcia, que realmente están agotando acuíferos por esa zona. Entonces a mí eso me parece muy interesante, estos foros, para ver que no todo está tan negro, y la perspectiva depende cómo se vea, ¿no? Digamos que la isla de Ibiza para mí tiene cierta calidad ambiental mejor que hace 400 años y otras cosas tan fatales, me refiero. No lo llevaría a un extremo solo positivo, pero también hay algo que hay algo por lo que trabajar, que no todo va tan mal, o no, la vida evoluciona fuerte. Eso es una opinión, ¿eh? Yo tengo una pregunta, porque lo que es un poco, yo creo, chocante es haber utilizado este insecto que mata a la chumbera y provocar una plaga para proteger ciertos lugares que entendemos se tienen que proteger, pero que luego se ha producido una plaga enorme. Entonces ¿cómo se va a proteger los lugares que necesitan protección sin crear una plaga que va a matar a todo? Y que luego obliga a los que cultivan a un cuidado mucho más costoso, como lo has explicado. Entonces, ¿qué es tu opinión sobre esto? A ver, a mí no me consta que la cochinilla se haya introducido en Ibiza intencionadamente. De hecho, no me consta. Y si lo ha hecho alguien, no sé el motivo, pero me refiero que la teoría de la conspiración, yo que me pongo en un informe... de lo que habíamos visto, se ha introducido en la península por proteger en una como agente reservación de control biológico. ¿verdad? Y es de allí que ha empezado la plaga. Entonces ahí estamos. En algunas islas pequeñas. Voy un poco a... yo trabajo en control de especies invasoras y me cuesta mucho encontrar fondos para trabajar, ¿no? Digamos que es una pelea que tenemos, ¿no? Intentar tener suficiente para ir a nuestras peleas, entre comillas, con suficiente. El control biológico a mí no me gusta nada porque se descontrola. Entonces eso a mí no me gusta utilizarlo, y de hecho ha salido muy mal en la historia de la humanidad el intentar controlar especies invasoras con otras especies. Ha solido salir muy mal. Cuando llegó el picudo rojo, a lo mejor a algunos os suena, la sociedad la sociedad balear se movilizó porque íbamos a perder nuestras palmeras, y a la vez se hicieron leyes que obligaban a la gente a tratar el picudo, y las palmeras se tenían que tratar. Y yo lo veía atónito desde mi postura, porque la palmera es un árbol introducido, o sea, es un árbol de jardín. No tenemos ninguna palmera que sea autóctona, aparte del palmito, desgarbo yo, pero no le afecta ni siquiera al picudo rojo. Entonces se movilizó todo mucho para un picudo rojo que en realidad se comía una planta de jardín, un árbol de jardín, precioso. Pero yo decía, ¿y nuestras especies endémicas? Nadie moviliza tanto recurso o tanta presión social, ¿no? Para que no desaparezca la estética de nuestros jardines. Vuelvo a lo mismo, puedes sustituir una palmera por otra. Pasa algo similar con la cochinilla. La chumbera a nivel nacional no es una especie que se pueda considerar ni autóctona ni y es recién llegada en cuanto a hábitats. Evidentemente, si se introdujo intencionadamente en algún lado y se les ha ido de las manos, pues a mí me parece que es una falta como de cálculo, pero seguro que la gente de Doñana está súper tranquila, ¿eh? Me refiero a que ellos deben tener sus dunas sin chumbera y les afectará bastante poco la opinión en cuanto a que lo que han hecho, que es verdad que es un desastre, pero es verdad que también hay
una planta de higo chumbo muy bien cuidada, o sea, me refiero a una persona que quiera tratar sus chumberas, tiene posibilidad, o sea, que creo que no es una plaga que se descontrole en el medio ambiente. Eso a mí no me preocupa mucho. Sí tiene una solución a nivel de utilización, ¿no? Que yo pueda cuidar las chumberas bien cuidadas y las de fuera, pues sí se... Eso es básicamente como está respondiendo la administración, ¿no? O sea, distinguiendo, como decía antes, entre las chumberas silvestres, que son las que crecen así en los campos, en los riscos y en cualquier sitio, y luego las chumberas de producción. Entonces, la chumbera silvestre, pues es que llega la cochinilla y adiós. Porque ¿quién va a cuidar quién va a proteger y cuidar y gastar recursos en esa planta? Las administraciones públicas con las que yo he hablado con la región autónoma de Murcia, con Canarias, aquí en Baleares he hablado con todo el mundo y claro, la gente te dice que no van a destinar recursos públicos para salvar una población de chumberas que nadie cuida, que a nadie le importa y que no tiene como que no tiene sentido, ¿no? Bueno, a mí me gustaría decir una cosa al respecto. Por ejemplo, conocí a unas personas que hacen kombucha, esta bebida que ahora está muy de moda, de higos chungos, y no podían comprar en España, es una marca española, se tienen que ir a Portugal, donde la chumbera sí está considerada autóctona, porque eso habría que ver también cuántos años tienen que pasar, porque tú hablas que todos están cambiando, de 400 años tampoco está mal. Hay algunos manuales que dicen 500 años. Bueno, pues casi estamos ahí. Tenemos que Ya hacer casi avanzamos. Estáis al límite. Bueno, el caso es que lo que quería comentar es que se pierde también industria, porque ellos tienen que ir a Portugal, que como ahí la protegen, pueden tener la marca ecológica de ese higo chumbo, y aquí no se puede tener esa marca porque no es una planta considerada. Pero eso, por ejemplo, si hubiera plantaciones de chumbera, que no las hay. No las hay porque están enfermas. No es porque están enfermas, no las hay porque en nuestra cultura el cultivo de la chumbera se da muy poco, se da por ejemplo en Canarias, y en Canarias se han puesto las superpilas. Para el tinte. Las superpilas, porque... Pero para meter la cochinilla muchas veces. Pero No, aquí la tienen no. controlada. No. Hay un cultivo de cochinilla, o sea, quiero decir, se puede controlar la... cultivos enormes de chumbera y todas claro, llenas de cochinilla probablemente para... No, pues, en Canarias hay plantaciones enormes, como dices, de chumberas, porque sirven en concreto de huésped a la cochinilla, que luego produce el tinte y produce el ácido carmínico, que luego produce el colorante, este famosísimo L120 que está en todos lados, desde las mortadelas, los jamones, todos los embutidos, los Campari, los pintalabios, o sea, están en los frappuccinos de Starbucks, están en todos lados. Y entonces ellos tienen un interés económico, o sea, está a la vista de un empresario, aparte de la vista de los dueños de pequeñas fincas, como hablaba Víctor, que están encima, y entonces eso sí tiene sentido, y estoy convencida que si hubiera productores Es que no pueden ser productores, porque por ejemplo el sello ecológico no te lo dan si la planta se considera invasora. Pero es que la planta se considera invasora solamente la chumbera silvestre, porque la chumbera, yo es que he estado hablando con los de Canarias, porque claro, sale una norma que protege a la chumbera. Si la chumbera es invasora, no tiene sentido que haya una norma que la proteja. Y entonces me hablan de esa distinción. Sí, pero hago un inciso. Cuando se hizo el catálogo se hizo la legislación de especies invasoras en España, y después de la legislación se hizo el catálogo de especies, donde aparece un listado de especies de animales y plantas que se consideró que debían estar dentro del catálogo.
había especies como, os pongo el ejemplo del cangrejo rojo, que es una especie americana que se introdujo en España con fines industriales, y en Andalucía, en la zona de Doñana, había conserveras que utilizaban este cangrejo económicamente. En todo manual de control de especies invasoras, el generar un negocio con las especies invasoras hace que se potencien. Por lo tanto, de base, el control de especies invasoras implica cortar todo comercio de la especie y de sus subproductos. Salvo, De manera general. Sí. salvo, Cuando se hizo el listado, se les preguntó a las comunidades autónomas si con alguna de las especies del listado tenían algún interés. Entonces, Andalucía se le permitió una excepcionalidad a esa industria de cangrejo rojo americano de seguir pescando esos cangrejos en esa comunidad autónoma y no al resto, para que no soltaran cangrejos. O sea, solo tienes tú este permiso excepcional. Probablemente cuando se les preguntó a los canarios si tenían alguna utilización de la chumbera como alguna utilización comercial, los canarios dijeron: sí, seguimos con un uso tradicional de tinte, seguimos consumiéndola, seguimos cultivándola. En Baleares, cuando se nos preguntó, el gobierno balear dijo: aquí las chumberas solo están en casas payesas, cuanto más abandonadas, más chumberas tienen, y cuando más chalés, más las han cortado, y no hay ninguna industria vinculada a esta especie. Entonces, se dijo: vale, ¿cómo estamos todos? Pues estamos todos contentos. Se cierra la posibilidad de utilización, de comercialización y utilización, incluso de los frutos, que a mí me parece un sinsentido, ¿no? Que un fruto te lo prohíban venderlo en el Corte Inglés. Ha habido denuncias que ya me parece increíble, ¿no? Coger 3 frutos o 4 de higo chumbo, emplasticarlos y venderlos en el Corte Inglés a 5 euros el kilo, ¿no? Eso es ilegal. Vender en el Corte Inglés de Barcelona higos chumbos como tal es ilegal. no, aquí empieza la polémica. Vicky. Claro, porque Aquí pueden venir empieza de la polémica. Portugal, A ver. pero pueden venir de Portugal, pero No, se no, puede- pero mira, Parece- ese propio Real Decreto que está recogiendo una por una cuáles son las especies consideradas invasoras, ese Real Decreto tiene en su artículo primero un régimen de excepción y dice: este Real Decreto no se aplica a los recursos fitogenéticos. y a Y las entonces- plantas confinadas en propiedades primadas sin que se escapen. Bueno, entonces lo que dice los recursos Entonces, fitogenéticos, puedes habrá que plantar tener cachumba. cuidado que no se vayan Exacto. del sitio al Y lo que al no que puedes están hacer es autorizados. comercializarla, pero tú puedes tener tu chumbera en tu jardín controlada sin que nadie vaya a entrar en casa a quitarla. Pero al ser un recurso fitogenético, ya entra en un régimen completamente aparte, que es el que regula y que tiene toda una regulación jurídica sobre cómo se debe proteger y cómo se deben tratar los recursos fitogenéticos. Y en ese sentido, cabe la posibilidad, como pasa en Canarias, de que la chumbera se cultive, se comercialicen los frutos, en tanto que recursos fitogenéticos que tienen un valor, que son patrimonio de la humanidad, o sea, el Estoy valor que seguro. tienen es descomunal. Entonces, desde ese punto de vista, sí es posible... Es autorizable, pese a que ahora no está autorizado, evidentemente. En Andalucía hay productores de chumbera Sí. para el higo, pero yo por lo que he sabido es que si están cerca de un parque natural, tal distancia, no se les da ningún permiso. ¿Por qué? Por la invasión de la chumbera y otro por el seguimiento que sería la cochinilla. Exacto. Entonces son 2 especies invasoras, ¿no? Y sé que no se les ha dado el permiso a cultivar. Sin embargo, la chumbera está por ahí, ¿no? Sí, es como si nos dejaran criar culebras en Ibiza, pues yo tendría
muchas reticencias porque es que se te va a escapar, ¿no? Porque la historia nos ha dicho que, que si la cultivan los humanos somos relativamente irresponsables, ¿no? Me refiero, yo entiendo que hacemos aquí una reunión, nos juntamos 10 personas, hacemos un manual de buenas prácticas en manejo de chumbera. A mí la chumbera en Ibiza no me parece una especie ni muy problemática. Hablábamos de que en Ibiza no se expande a diferencia que en Canarias, porque en Ibiza tenemos unos bosques que alcanzan los 5 metros con relativa rapidez, ¿no? Entonces, esa chumbera intenta subir, 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 no coge nunca luz. Al final encuentras una chumbera que a lo mejor tiene 7 pisos y cuando llega el viento o pasas se cae. Entonces eso carácter invasor no tiene. En Menorca, yo donde más fuerte he trabajado en la chumbera es Menorca, porque ahí sí que coge unos portes muy altos. Entonces, claro, cuando se legisla, no se legisla para la isla de Ibiza, me refiero a la legislación, es una legislación nacional muy burda, a veces se dan palos de ciego, ¿no? Como que tiene la excepcionalidad de que se podría pedir una excepción. Sí, la tendría. Con el tema de las plantas te permite cierto cultivo y te permite cierta utilización a nivel particular. Yo creo que hay una intuición gigantesca en la consideración de la chumbera como recurso fitogenético, en la importancia monumental que tiene la chumbera. O sea, de cara al futuro, la chumbera, según hay informes, por ejemplo, de la FAO, o sea, por la propia morfología de la chumbera, o sea, nos puede sacar de muchísimo. Y entonces no van a permitir que la chumbera de cultivo, me refiero siempre, se extinga, porque no se la proteja. O es que no hay ninguna intención, creo, en ese sentido. No, pero si se aplicara a rajatabla y no se considerara esta excepción que el propio reglamento incluye, si se aplicara a rajatabla sería aquí, ¿qué dice usted? ¿Que es invasora? Fuera, no se cuida. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en Baleares para poder cultivar la chumbera? Cultivarla. Punto. Y cuidarla de la plaga, de la cochinilla, o sea, aprender. Pero a entonces, ¿la cuidarla y podemos cuidarla. vender en Mercadona o no No. la podemos vender? ¿Por qué no la podríamos vender? No, esa excepcionalidad no nos permitiría... Pero están, yo he comprado higochumbos en supermercados, por ejemplo. En Francia, en cualquier Pero mercado de pueblo, aquí- puedes comprar higos Aquí chumbos. hay, en España, Madrid, yo he comprado en varios supermercados. ¿Pero de dónde? Porque aquí Igual se vienen venden de desde Portugal. Italia. ¿Mm? Aquí en Bueno, Ibiza portugués, venden Se venden de Italia. Bueno, pero Higos eso es como chumbos de todo, Italia. ¿no? A ver, con una aplicación estricta. Es que Italia es el segundo productor de higo chumbo en el mundo después de México. Ajá. Entonces, yo creo que si regresamos a México hace, no sé, tal vez antes de 500 años, 1000 años, no sé, cómo la modificación de la chumbera o del nopal durante milenia tiene que ver con la modificación también de la cochinilla, ¿no? Se escoge cierta especie para el uso humano, para gastronomía, y también se empieza a trabajar con cierta cochinilla, que uno es para el rojo, el carmín, y otros para consumo humano. Entonces, siempre ha habido una distinción de cultivos. Unos están en el Golfo, hay una cordillera gigantesca de 3000 metros de altura que no permite el paso de cochinilla. Hay un límite natural. Y en el centro de México se produce nopal para consumo humano de grandes cantidades. Y ahí no hay cochinilla porque nunca se ha permitido. Hay una cultura de aquí no cochinilla. Entonces, se usaba el carmín, se usaba obviamente para los textiles, pero siempre los cultivos estaban muy fuera, con barreras naturales claramente imposibles de pasar por el bicho. Entonces, sí había una gestión de cultivo milenaria. Entonces, ¿qué pasa cuando se empieza a extraer los bloques del carmín para llevárselo a los barcos? Entonces ya hay digamos, caminos donde la chumbera queda expuesta y hay intercambio de cultivos, ¿no?
Y allí Entonces se hay propaga. un cambio, hay un efecto ecológico gigantesco, porque entonces ya hay intercambio de cultivos, entonces la cochinilla empieza a moverse fácilmente. ¿Y el nopal en México es una especie silvestre o es un árbol Mira, creado la- por el hombre? O sea, me esta- refiero, mira, es una pregunta a Lo lo han ido mejor. Hay domesticando. alrededor, Se ha Es ido la pregunta, sí. sí, hay alrededor, amansando, ¿no? El cactus. Nativa o- hay alrededor de 300 especies conocidas Aquí detrás, científicamente en en las opuntias, el género opuntias, Opuntiae, de las cuales la Ficus opuntia indica es la que se ha modificado durante milenia, ¿no? Para uso humano. Entonces, en el centro de México se usa Ficus opuntia indica, pero hay cultivares diversos de la Streptacantha, que es la que está, hay varios cultivares aquí que no, esto ya ha sido modificado por milenia, o sea, ya llegó modificado, ¿no? Para uso para el carmín o para el uso de chumbera, para el higo o para la pala o el nopal. Entonces, ya llegó una modificación aquí y aquí ya llegó modificada el bicho, ¿no? La cochinilla. Dactylopius o Puntiae o Coccus o cualquiera, ya había una división. Lo que pasa es que a la hora de traer en el siglo XVII, cuando las personas que se dedicaban al cultivo de la cochinilla, para mandar la cochinilla a Europa, ya sea España, el Vaticano o lo que sea, dicen ya no queremos trabajar de a gratis, entonces se toman las técnicas de cultivo de cochinilla y se las traen no a Europa, sino al Mediterráneo, para poder tener el control de los cultivos en el Mediterráneo, por el control naval. Entonces no hay cultivo de cochinilla en el siglo XVII, XVIII, XIX en el continente. Tal vez en África sí, porque es otro sistema político, ¿no? Entonces, por eso están en las islas. En las Islas Canarias se cultiva solo cochinilla, no se cultiva el higo chumbo. No tiene caso. No se usa, no tiene caso. Por eso son los mayores productores de Y aquí era al revés cochinilla. total. Entonces, ¿qué pasa si alguien muy, no sé, que dice, yo me voy a llevar algo de aquí para allá, entonces hay un impacto ecológico gigantesco? ¿Qué es lo que pasó? Y es lo que pasó. Entonces, como no hay, la planta viaja con uno o dos usos, pero no viaja con todo ese bagaje cultural de multiuso De saber, cactáceas, del saber. Y eso sí claramente se usaba por milenios y se modificaba genéticamente, naturalmente, pero se modificaba. Entonces, Y con eso el no llegó. conocimiento adecuado, tú puedes tener un cultivo de consumo humano o puedes tener una utilización de la cochinilla. Entonces, Sí. es a lo que me refiero, que es controlable humanamente. Entonces, si estamos en una isla, digamos Ibiza o Formentera, Mallorca, Menorca, entonces si vamos a tener el nopal, la chumbera, de esta manera, entonces hay que gestionar de que en toda la isla se use para esta finalidad. Porque entonces si se introduce la cochinilla, entonces pues se va a perder. Pero como no hay esa información para qué se va a usar, y está en el cerro, alguien si la cultiva en casa, quiere el higo chumbo, entonces tú sabes mucho, pero yo sé nada. Entonces esos desniveles de información crean los problemas ecológicos, ¿no? Entonces yo creo que por medio de estos foros se podría, digamos, gestionar o educar o informar de para qué se puede usar la chumbera. Y pues la megacantha, la streptacantha, son derivaciones de la Ficus opuntia indica, que genéticamente es la misma planta, simplemente cambia un poco su morfología o su sistema de crecimiento, etcétera, pero genéticamente es la misma planta, que no es genéticamente igual a las otras especies de opuntia en el desierto mexicano o en la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, no es genéticamente igual, sino genéticamente solo viajan 3 o 4. Hay modificaciones, obviamente, en 100 años, en 400 años. Tipos de frutos, Ajá. colores. Y aparte hay modificaciones, por ejemplo, en Sicilia llega la chumbera,
Entonces empiezan a cultivarlo en Sicilia. ¿Por qué no en el continente? ¿Por qué no en el continente? ¿Por qué? Para poder tener control, ¿sabes? Yo creo que era principalmente por... En Sicilia también para la cochinilla. Yo creo que hace siglos, 200 años, 250 años, tal vez hubo cochinilla, pero se dieron cuenta de que la cochinilla no era para ellos. Entonces empezaron a producir fruto. Y ahora... Lo que tengo oído en Sicilia es que la chumbera tiene raíces que también no solo son hacia adentro, sino que también son superficiales. Y entonces se introdujo la chumbera para fertilizar los campos de lava del Etna. Ah, mira. Entonces metían la chumbera y eso crecía, y lo que era un campo completamente estéril se convertía en fértil. Por ejemplo, hay una región vinícola importantísima en Sicilia en la que históricamente se ha hecho eso, y ahí hay ahora mismo unas plantaciones de viñedos increíble, ¿no? En un sitio que históricamente hubiera sido estéril completamente, ¿no? Y la región donde está el Etna, obviamente, hay mucho mineral, ¿no? Hay una buen sección de basáltico y roca volcánica por el volcán, y obviamente no se puede cultivar. Y en México, Tenochtitlan, Ciudad de México antes se llamaba Tenochtitlan, que estaba en el lago de Texcoco, que fue secado para construir lo que sería la ocupación española, pero antes era un lago donde había 7, digamos, tribus. Llegó una tribu que venía viajando al norte, llega ahí y dicen, aquí ya no cabes, aquí ya estamos ocupados en las secciones donde se podía hacer cultivo, porque hay otras secciones que había pura piedra volcánica. ¿Por qué? Porque están 4 volcanes justo alrededor, entonces todo es piedra volcánica. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Pues bueno, vamos a cultivar estas cosas que vienen del desierto para hacer nuestra sociedad y no tener que pedirles a otras tribus, ¿no? Y ahí sí empieza la gran Tenochtitlan. El primer emperador de los mexicas, Tenoch, es básicamente piedra volcánica. Nochtli es la fruta del cactus. Tlan, lugar de. Entonces, Tenoch, Nochtli, o el nopal, Tlan, el lugar de. Entonces, si toman la referencia de Italia, ¿por qué se van a las cercanías del Etna, donde hay piedra volcánica, donde no se puede cultivar? Entonces, agarran plantas que se dan muy bien, que por parte del sistema de raíz puede sacar raíz por aquí y no necesitan agua, no necesitan alimento del suelo, y pueden dar chumbera en 2-3 años, ¿no? Entonces ahí hay un comercio, y yo creo que por eso de tener el Etna ahí, las condiciones climatológicas del suelo, pues se da ese fenómeno. Te compro el volcán, que voy a tener un bosque en 3 años y se ríen Canarias, todos y te lo venden. En Canarias hay un volcán, ¿no? Todos son volcanes. Ahí está, todos son volcanes. Entonces, Tenoch, Nochtli, Tlan. Entiendo que una vez que coloniza, que hace de pionera, Ajá. empieza a generar sustrato, Claro. y a partir de ahí puedes hacer otros cultivos. Claro, empiezas eso es a lo que transformar el hicieron, suelo, eso es lo que y hicieron en es como Sicilia. la O pionera. sea, no se planta la chumbera para que se quede la chumbera, sino para que fertilice un suelo que era estéril. Aquí en Y ahí Ibiza luego se se está plantaron haciendo. viñas. Aquí en Ibiza hemos visitado un lugar, hay un par de lugares que se está usando para fertilizar, para ayudar a para otras ayudar a plantas a las- crecer, sí, como en plan Sí. huertos. Y... Hay una forma de cultivar hortaliza en secano, que es enterrar hojas de chumbera Ajá. para que le den esa humedad necesaria para poder medrar, ¿no? Entonces, Para tener nitrógeno en subsuelo, ¿no? sí, y No, cuando humedad, tiene humedad, riegas, absorbe, Absorbe. y hace de esponja, Sí, que retiene el suelo y no deja que se vaya tan rápido para abajo. claro. Y es una manera de aprovechar Porque la chumbera, la hoja vieja, incluso los Ajá. troncos. la chumbera se abre de noche
entonces absorbe el rocío por las areolas y realmente no necesita de raíz. El raíz es para mantenerse. Y si llueve, si llega a llover, hay otro sistema de raíz que se abre, siente la humedad y se cierra y se muere. Y las 2 o 3 líneas pues están ahí buscando minerales, buscando el mycelium que les ayude a romper el mineral. Te puedo asegurar que un tronco de chumbera en los islotes, solo con el rocío le da para subir. Ajá. Y eso me quiebra la cabeza. Aunque cortes de raíz. Tan sagrada es y tanta sabiduría tiene la naturaleza que, por ejemplo, hay especies, muchas especies, que cuando sienten el calor, que va a haber una sequía impresionante, lo que hacen es que sueltan gran cantidad de azúcares para crear mucho fruto, para que el fruto tenga semilla, para que la especie siga. Tal vez ese árbol va a morir en la sequía, pero va a crear mucha fruta, liberar azúcar, entonces se sienten bajo estrés, entonces libera mucho fruto y el fruto lo atrae aves, pequeños mamíferos, se comen esa fruta y el guano termina a 5 kilómetros, 50 kilómetros y ya tienes un radio de 50 a 100 kilómetros lleno de semillas por todos lados. Entonces puede ser humano, puede no ser humano, puede ser el viento del Sahara, ¿no? Que se trae a los machos con la hembra. Las especies avanzan, el cambio climático debe preocuparnos muchísimo porque es un factor humano, pero las glaciaciones han existido a veces por erupciones volcánicas en Europa, ¿no? Ha habido... Entonces, es verdad que tenemos que... Se habla de conservación, ¿no? Las especies invasoras se comportan con un crecimiento exponencial cuando llegan a un sitio virgen, ¿no? Y su recurso está totalmente utilizable y luego bajan. Entonces, probablemente la incidencia de la cochinilla o las veces que tenemos que quitar cochinilla en nuestras chumberas bajará en el momento que todas las chumberas silvestres hayan muerto, ¿no? Habrá un momento en el que hay tan pocas palmeras ahora vivas que el picudo rojo ya no tiene palmeras a las que infectar. Entonces, el picudo rojo se extingue con su hospedador. Si tiene una selectividad, necesita un hospedador. Si la cochinilla necesita este hospedador de manera sí o sí, no tiene sitios donde acantonarse y quedarse ahí durante años, y en el momento que tú vuelves a plantar chumberas, él vuelve, ¿no? Ese reservorio. Si ese reservorio no existe, y en el caso de la cochinilla probablemente no lo conozco al menos, será más fácil tener chumberas para cultivo, para fruto, y será más fácil controlar la cochinilla de tus chumberas, porque realmente será como que no tienes competencia alrededor que te desequilibre. En el caso de la cochinilla se meten no solo en la chumbera, ¿no? No lo sé. O sea, Pues yo, conozco. por ejemplo, hoy en casa, en unas plantas de zatar, de un tipo de orégano, sin riego, y he visto los palos que tenían. Pero eso puede ser una araña, eso puede ser la araña del olivo. Otro tipo de insecto. Sí, cochinilla, o sea, Es que Parece, cochinillas los pelillos hay, hay de muchos tipos. cochinillas hay muchísimos tiñen rojo, tipos. no sé qué tipo de cochinilla. En Europa- Pero es un tipo de cochinilla seguro. En Europa, en el Mediterráneo, hay más de 10 especies de cochinilla. A nosotros nos... Quiero saber más sobre, porque hemos visto que la cochinilla que ahora está matando las chumberas de aquí de España, no es la cochinilla que hace de verdad el pigmento, hace un poco de pigmento rojo, pero es una otra cochinilla. Yo estoy interesada en entender las diferencias de las diferentes cochinillas que viven con la chumbera, porque luego cochinilla hay muchas para cada especie, ¿verdad? Es otro tema. Mira, ¿Se sabe más sobre esto? hay cochinillas en toda América, hay cochinillas en toda América, y cada una es endémica de varias regiones. Pero sucede... Con la chumbera. Por la chumbera, Ya, sí. el nopal. Pero sucede que la producción del carmín venía de México y de México se iba en los barcos.
Entonces, y los barcos iban por el Caribe, luego se iban a Sudamérica, luego se iban a las Canarias y luego a Europa, ¿no? A Cádiz o no sé. Entonces, por ejemplo, de México se esparció la cochinilla Dactylopius opuntiae o la Dactylopius coccus a Sudamérica, que no existía en Sudamérica. Ellos tenían otro tipo de cochinilla. Entonces los barcos fueron esparciendo esa plaga también. Entonces, cuando hace miles de años, cuando se empieza a trabajar con cierto tipo de opuntias y cierto tipo de cochinilla, eran mano a mano y se han sido educadas, programadas para trabajar juntas, ¿no? Pero sí había otro tipo de cochinillas, ¿no? Y para otro tipo de cochinillas había otros insectos en el medio natural. Entonces siempre estaban controladas. Estaban controladas naturalmente por la diversidad de insectos. Ajá. Porque esto también es un otro tema que hemos descubierto, es que quizás también el hecho que hay tanta cochinilla aquí es que hay una bajada en la diversidad de insectos que parece, yo he leído 50% en Cataluña, entonces imagino que en Ibiza nos toca también. ¿Qué sabes Lo que de pasa eso? es que la cochinilla opuntiae no tiene un depredador natural en España, porque no es española, no es de aquí, y no tiene ningún depredador que se la coma. Y entonces, cuando entró en una fecha muy concreta, entró en el 2007, no entró antes. No, en España. No, en España. En España en el 2007. Unos contenedores, creo que entraban. Bueno, hay muchas hipótesis. Está la hipótesis de control biológico, luego está la hipótesis también, que yo me la creo muchísimo, que es de una pared, porque el brote es en Murcia. Y entonces sale en el periódico que hay un cultivador uno que tienen allí un huerto de chumberas, que una pareja, y se separan de muy mala manera y se queda con el huerto la mujer. Bueno, yo me lo puedo totalmente creer, totalmente creer que sea una cosa de esas. Si Se el les marido- vaya de mano. pero O sea, si- este tío si de el Juan marido de era canario, fijo. Yo no la supe de otra manera. Yo me supe que en esa región había una empresa de cosméticos que decidió traerse el insecto vivo, y como no sabían el control, se les escapó. Bueno, esa es otra variante. Historias hay montones, Como ¿no? sea, está- Pero sucede que estaba plagado de opuntas Andalucía y Se acabó. se acabó. Sí. Hay una foto que para mí ha cambiado mucho, que es la foto de Puig de Misa, ¿no? El de justo llegar a Santa Eulalia, era una imagen de una montaña de chumberas con una iglesia arriba blanca, y ahora no queda ninguna, ¿no? Y este es lo que me da pena a nivel del paisaje, es un poco el tema de nuestra exposición, es que estas chumberas hacían parte de la memoria del paisaje. Pero el paisaje es humano, o sea, el paisaje cambia, ¿no? Me refiero a haceros a la idea que no tiene porque puede ser más bonito o menos bonito, pero la foto del paisaje tiene una parte humana y tiene una parte natural, y para nuestro paisaje más representativo no tiene chumberas. No quiere decir que lo que nos caracteriza como isla son las sabinas, los pinos, no quiere decir que no pueda haber chumberas, pero es como que plantamos un rosal en medio de un campo de frígulas o de romanil, ¿no? Me refiero, queda más bonito, la flor es más exuberante, pero al final es un factor de imagen. Ecológicamente la chumbera no tiene una funcionalidad, pese a que os he dicho íbamos a entrar en un islote en Menorca a quitar. Perdona, yo no creo que puedes separar función ecológica y quitar humanos de la ecología. Si tiene función humana y además una función cultural, Sí. es una función ecológica, que somos parte de la ecología. Y yo creo, por mi punto de vista, es un error quitar el mano humano de la ecología. Y antes decías que lo que tiene hábitat y comida, la flora y fauna de bosque, va muy bien. Sí, seguro que va muy bien aquí en la isla.
y también en nivel Europa. Se ve que la flora y fauna que depende en hábitats de bosque está incrementando. Al otro lado, el hábitat de suelo agrícola está cada vez peor, y toda la flora y fauna que ha evolucionado con el mano humano, la ecología, no puedo hablar muy bien castellano, pero ha evolucionado al mismo tiempo del terreno agrícola con ello, y depende de ello. Y yo veo en Ibiza un ecosistema muy frágil a nivel de paisaje y a nivel de toda la flora y fauna que asocia con el terreno agrícola. Nos pasa algo en mi caso, es muy difícil trabajar porque los censos de plantas y animales que se tomaron hace 200 años o 100 años sirven de referente para saber si tenemos muchos o pocos animales, ¿no? Es como una foto que se hizo hace muchos años y ahora queremos reproducirla. Y también es muy difícil en nuestro trabajo poder admitir que probablemente cabían más lagartijas en una Ibiza arrasada y sin bosques, que era un sitio de agricultura extensiva y a la vez intensiva porque ocupaba mucho espacio, una ganadería que llevaba muy al límite las zonas naturales, esas zonas áridas, esas zonas sin árboles, llenas de paredes de piedras secas, sin nada de mampostería, probablemente beneficiaba a nuestras lagartijas endémicas, y las poblaciones de lagartijas seguramente subieron muy arriba, más arriba de lo que es un bosque que era natural en la isla de Ibiza. A eso a lo que me refiero es el factor humano a la hora de ponderar el número de especies, incluso la chumbera, es esencial. ¿Por qué? Porque son especies que nosotros necesitamos tratar o plantarla en el huerto o no plantarla en el huerto para que haya más o menos chumberas. O sea, somos un factor ecológico, evidentemente, porque existimos. Entonces, es verdad que en un sitio pequeño, como puede ser la isla de Ibiza, los hábitats naturales no humanizados, cuanto menos humanizados, pese a parecer homogéneos, pese a parecernos un bosque homogéneo, es muy particular. Entonces la intromisión de agentes externos, en mi caso, que miro un poco, cuantos menos mejor. En el sentido de que, sigo diciendo, que para mí el cultivo y la agricultura a nivel de uso de agricultura sí que es importante, pero para mí la biodiversidad no es tanto número de especies. En un jardín botánico hay muchas especies, pero eso es biodiversidad, eso es número de especies. No, ¿qué número de especies representativas tenemos y en qué cantidad? No basta que haya 2 lagartijas o no basta que haya sabinas, sino qué sabinares y qué calidad tienen ellos, ¿no? Me refiero, para mí, que haya nopales en Ibiza, en medio del bosque, a mí no me hacen falta a nivel ecológico. ¿Por qué? Porque ya hay nopales en sus sitios de origen, en la parte cultural es otra, pero en la parte natural para mí es muy importante el sentido de conservar esas fotos de paisaje, cuanta menos intromisión mejor. En lo que es algunas zonas, luego ya... Sigo con mis preocupaciones. Yo este fin de semana pasado he estado en Altea. Entonces, he bajado del coche en Denia y me he ido hasta Altea, y he flipado con la cantidad de pinos muertos que había en los bosques mediterráneos. Si estamos hablando de bosque mediterráneo que se está muriendo. Entonces nos dimos unos paseos por ahí y yo no me daba crédito. Y es una preocupación que tengo hace mucho. Hubo una sequía muy grande en Ibiza, que entró el barrenador, cuando el pino se debilita, entra el barrenador, y empezaron a morirse pinos hace 25 años o 20. Y ahí fue como, wow, esto puede desaparecer. Entonces, ahora lo he visto aquí al lado, aquí enfrente. Entonces, tú me estás hablando de un paisaje, pero que también está en peligro, que también está... Entonces, mi preocupación, y vuelvo al tema, es ¿y cómo sustituimos el pino? Porque la sabina,
que es el que viene detrás del pino, necesitaremos otras... Sabinas ahora creo que están también tocadas por la Sileya en Mallorca. No me digas. Sí, pero al final yo creo que hay también, o sea, la foto fija... No, claro que no es la creo foto fija. que no existe. Me preocupa la velocidad. Yo siempre tengo la preocupación de la Sí, velocidad. pero ahí también yo creo que hay como dos vías, una más conservacionista, de gente que quiere mantener, otra gente que, como decías antes, pues yo he oído propuestas de ecólogos de por qué no se introduce Guadalajara espinosa, en la RAN de Marruecos, en bosque mediterráneo. La respuesta, creo que aquí surgirán muchas preguntas. La respuesta de cuál es el camino correcto, pues nos la sabrán decir dentro de 500 años la gente que vea por dónde hemos tirado, pero es que es muy difícil ahora mismo. Y yo sí que coincido en muchas cosas que estás comentando. Yo creo que no hay como una respuesta única para todos los lugares, sino que a nivel ecológico cada sitio tiene su particularidad, pero hay una parte en la que creo que sí que es la parte de la chumbera, o sea, sí se puede cuidar. Claro. No tiene ningún peligro, pero muchas veces digo, bueno, es que lo cultivo yo, a lo mejor, y la cuido yo, pero a lo mejor mañana cruzando la carretera me quedo por el camino y el que va a heredar ese campo deja de cuidarlo. Entonces es un tema muy, muy delicado en cómo gestionarlo. Y dentro de las plantas culturales, o sea, yo que sé, la caña, el arundo, pues era una planta que a nivel, en todos los edificios en Ibiza se han utilizado de siempre. Hay que eliminarlo todo, no hay que eliminarlo, o sea, en eso es un tema del tema de las invasoras y de cómo gestionarlo que es gestión. Claro, es gestión. No es, las especies que ya han llegado. Mira, en control de especies invasoras se dice que si la especie que ha llegado ya ha hecho todo el daño que tiene que hacer y ya hemos llegado a un equilibrio, ¿por qué vamos a intervenir si no podemos volver al pasado, ¿no? Como el humano. Por ejemplo, sí, decir... Si nos ponemos a pensar, perdón, ¿no? Yo estaba así hace rato. Primero, una planta que se considera invasora y para mí es curativa, y hablo de primera mano porque me pasó, el calanchoe. No tengas calanchoe, no sé qué, yo fui a Lérida, estuve con una persona, la traté, lo vi, y sin embargo, es una planta que se puede comer. A veces hablamos, no por desconocimiento, pero decimos, hostia, los bosques de Ibiza se están jodiendo, claro, pero hicimos un complejo, pusimos esto, movimos esto, antes no se abrían la autopista para que no se perdieran los aviones, se hicieron las autopistas, se fue todo. Y aquí en realidad no se necesita, nos estamos metiendo en lugares que la propia naturaleza siempre ha funcionado y nunca hubo ningún problema. El ecosistema, desde que yo era niño, está esto, venían los hormigueros para comerse la hormiga. Aquí matamos las cucarachas y en China las comen. Entonces, ¿dónde está en uno mismo? Cada uno dice, vale, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo mantengo? ¿Y cómo lo digo? Como la misma planta, la María. En un lugar no se puede utilizar y en otro lado es curativa. Y entonces... No, es curativa en todos lados. Pero me refiero, a mí, en mi caso, que estar en este foro, a mí me enseña muchísimo a tener el otro punto de vista. Si yo aprendo, si yo soy controlador de especies invasoras y vengo aquí y digo, pero si esto se puede comer, y yo estoy luchando contra la comercialización, producto de proximidad y que se tenga que regar poco, y de repente alguien me enseña que hay sociedades que controlan la especie, que la gestionan, que saben cómo utilizarla, y me enseñan a mí, pues en mi manual de control de especies invasoras podré poner, y para que no se os extienda, por favor no me tiréis al torrente las hojas, que allí es donde al cabo de unos años tenemos que ir. La calanchoe es una planta que a mí me trae de cabeza. Es una superviviente y tiene un carácter invasor en zonas de acantilado por su rusticidad y que puede crecer, no necesita de la nada. O sea, es una planta que la cuelgas de un árbol y
y saca semillas, ¿no? Y esa capacidad de propagarse, claro, a mí me crea serios problemas de trabajo, porque donde crece ese manto de Kalanchoe no crece una Silenifacensis o una Biscutella ebusitani. Entonces, en ese sitio yo tengo que ser muy agresivo con mis postulados, es decir, es que el señor el señor de la casa que ha puesto un jardín muy ecológico en su casa, pero que me va tirando hojas hacia abajo. Por el viento. Claro, por la propia especie, pues evidentemente, para mí, por ejemplo, la Kalanchoe, pese a sus características, en Ibiza sí que la considero una especie invasora. O invasiva. Diferencia que la chumbera, que no ha demostrado al cabo desde que llegó la primera chumbera, no ha invadido espacios de manera tan agresiva como en otros lados de España, ¿no? Entonces, yo por ejemplo en Ibiza, yo no la habría metido en un catálogo de invasoras a esta especie. Lo mismo pasó con las cabras de Vedrà. Es invasora y es otro tema. Para las 4 plantas nos cargamos 28 cabras. Pero hay, por ejemplo, esta especie. Sí, perdón, ¿eh? Hay muchísimo de por ejemplo, esta especie puede ser muy invasiva porque si yo la ahí hay otra planta. Aquí hay otra planta. En cuanto tenga una areola en buen estado, entonces yo tengo aquí 5 plantas, 6 plantas, 7 plantas, 8 plantas. Si las tiro en el lote que está al lado, así, en 2 años es posible que vamos a tener un cultivo. Mi padre tenía una chumbera. Porque aquí, ellas no necesitan de la raíz, ellas necesitan que la areola esté en buen estado para respirar y en el contacto con el suelo, hay veces que sin contacto con el suelo, en cuanto sienten humedad, empiezan a aventar la raíz. Y ya está. También diferenciaría invasora que catalogada como invasora. Es diferente. O sea, una cosa es que sea invasora en Ibiza, que yo no lo creo, y otra que esté catalogada en el catálogo nacional como invasora, que nos obliga a actuar como si en Ibiza lo fuera. Yo me pregunto, porque hablamos siempre de como hace 350 años y como tú estabas hablando y en el futuro como cada cuánto se revisa eso, como en cada sitio, ¿no? Por ejemplo, Ibiza, como dices, que al final en otros sitios es muy invasora, pero aquí no es tan invasora, entonces a lo mejor pues aquí puede convivir con las otras plantas, pero como ya se está acabando antes de que... El catálogo se modifica a petición de las comunidades autónomas siempre que la comunidad lo solicite para la especie que lo solicite. Las especies se pueden incluir y sacar del catálogo nacional de especies invasoras si se justifica la introducción de una especie, como por ejemplo podríamos discutir la Kalanchoe, o sacar alguna... O sea, es una petición, ¿no? Primero se inscribe, se pide una petición. Claro, lo puede hacer, o sea, se justifica el motivo por el cual se solicita la inclusión o la exclusión, se justifica el motivo y una vez justificado el motivo, un comité científico evalúa pues, la posibilidad o no de tomar en consideración lo que la gente opine, ¿no? Me refiero, es un catálogo que se ha hecho... Es que tiene que ser flexible, o sea, me refiero, no tiene sentido una... Pero tengo entendido que el gobierno balear o el ibicenco, ¿no? ¿Cuál era el que ha pedido? Lo ha pedido, ¿no? Lo que ha pedido esta mañana me han confirmado que la Consejería de Cultura... el Ayuntamiento de Santa Eulalia. Es que ¿sabes lo que pasó? Que en un pleno del Consell se adoptó el acuerdo de elevar al gobierno la descalificación de la chumbera como planta invasora, pero además no solamente... Y la agave. La pedrera, para poder hacer esos zapatos que llevas, los son dos. muy bonitos. Pero fíjate, fue una cosa que no solamente aprueba el Consell, sino que aprueban todos los ayuntamientos de la isla de Ibiza y de la isla de Formentera. O sea que es un grupo que en principio tiene como fuerza. Y eso hace 3 años se plantea, se eleva al gobierno, pero no, pidiéndole, ¿podemos nosotros solicitar la descatalogación? No contesta el gobierno. Y hace ni siquiera una semana han vuelto a plantearlo otra vez. Pero me decía la técnico
que si ellos tienen que priorizar, van a priorizar la pitrera, porque sale un filamento, una fibra con la que hacen las espardeñas, y para ellos como cultura lo que quieren preservar es la artesanía de la espadreña en la isla. ¿Y los váteres? El higo chumbo. Mira, yo he visto, yendo por Andalucía, mis primeros viajes en coche por las carreteras de la costa, que era todo seco, 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 y decía, esto parece como México, y de repente verde, 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 dije, a ver, aguacates, esto y el otro, ¿de dónde sacan el agua? ¿De dónde? No, yo no veo ningún lado, no está lloviendo, no va a llover, no llovió. Entonces me pregunto, ¿por qué están cultivando una planta que es altamente demandante, que necesita 1000 litros de agua para producir un árbol de 4 a 11 años en producción, o un kilo de aguacate que equivale a 1000 litros de agua? Entonces, ¿cómo? No entiendo. Había unos acuíferos muy importantes encima de Almería, en la cordillera que hay encima de Almería. Entonces han estado tirando de esos acuíferos durante muchísimo tiempo. Han conseguido hacer un inmenso mar de invernaderos de plástico. Eso ya y se ya ve desde el empieza espacio. a estar la cosa en equilibrio. Sí. Entonces, voy por ejemplo, mis experimentos en Londres traigo especies de Sudamérica, ni siquiera de México, para quitarme la bronca de la cochinilla. Lo que pasa es que Inglaterra está a 6.000 kilómetros al norte del Ecuador, ¿no? 6.000, 7.000, más o menos ahí. Entonces, hay especies de cactáceas en América que están a 5.000 kilómetros por debajo del Ecuador. Entonces, están en alturas de 2.000, 3.000 metros, tienen el Atlántico, el Pacífico, tienen cambios climáticos muy fuertes y son muy resistentes al frío, al hielo, a la lluvia, etcétera, etcétera. Entonces, no hay bichos quien se las coma. Entonces, si cambio el mundo así, ¡pum!, entonces tengo la Opuntia canterae en ejercicios de cultivo, porque sucede que en Londres es muy famoso que llueve todos los días, sí o sí. Entonces, pues ahora ya no. Ahora llueve muy fuerte y luego ya no llueve. Entonces sí está lloviendo la misma cantidad de agua, o no sé, yo no soy climatólogo, pero llueve tanto que el suelo ya no lo absorbe. Entonces, los cultivos ahora necesitan un riego intermitente, que necesita mucha infraestructura, que necesita agua contenida en miles de millones de litros, de no sé de dónde. Entonces, esos cultivos van a tener que cambiar muy pronto en el futuro. Nuestra forma de pensar, es que me gusta el jitomate o tomate, como le quieren llamar, bueno, en el futuro vas a tener que desaparecer el jitomate y el aguacate de tu alimentación, o te vas a desaparecer a ti. No sé cómo lo quieres ver. Vamos a comer todos nopales. Entonces, yo digo, en vez de tratar de que una planta se quede igual en ese sistema, digamos, ecológico, entonces, en vez de mantenerlas así como está, ¿sabes qué? Adaptación. Entonces, si esta planta se adapta a un clima londinense, si se adapta a Glasgow, que hago experimentos en Glasgow, y puede sobrevivir sobre el invierno, entonces ya tenemos un cultivo en Glasgow, a la intemperie. ¿Por qué? Porque viene de Sudamérica, de los Andes, ¿no? Entonces, si en permacultura, si tengo ¿cómo se dice en español? Perennials. Perennials, que las tienes que cambiar cada año, pero otras que duran, no tienes que sacar la tierra, liberar, ¿sabes?, el gas, y no necesitan la cantidad de agua y el cuidado. Entonces, ¿por qué no cambiar a esos sistemas de cultivo, a esas plantas, y obviamente dejar de comprar el jitomate, el aguacate, que vienen de México? Incluso están en náhuatl. El tomatli es del náhuatl.
Y chi es un prefijo de rojo, xitomatli. Entonces, estamos hablando en náhuatl. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ajá. O sea, se puede acercar la comida al humano con un poco de inteligencia. Ajá. Es Y diferente hay- mover invasoras que mover cultivos, ¿no? Y ahí es donde eso es muy entra distinto. lo de ecología. El hombre sí tiene una relación Claro. simbiótica muy de mano a mano, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, tiene que haber una adaptación no solo de las plantas, sino de nosotros en nuestro consumo en cultivos y nuestra forma de pensar para el futuro. Yo añadiría algo más, que es desde la visión de la permacultura, también cómo cambiamos el foco y cómo miramos a las invasivas desde otro lugar. Ajá. Por ejemplo, la caña, el Arundo donax, que está en los torrentes aquí, que se extendió también en jardinería y que, bueno, se acabó adaptando el lugar, hace daño en los torrentes, pero con un buen manejo, con esa visión de aprovechamiento y de verlo como un recurso, podemos utilizar ese recurso que crece todos los años sin necesidad de abonar, sin necesidad de hacerle nada, y tenemos un montón de materia orgánica que podemos hacer con ella compost, podemos hacer con ella acolchados, podemos utilizarla como sustrato para el cultivo de hongos, ese Biogás. sustrato para hacer biogás, ese sustrato que es utilizado para hacer cultivo de hongos relacionado de proteína, del micelio, lo puedes dar de comer a las vacas, lo puedes dar de comer a las ovejas, es decir, hay una cantidad de industrias asociadas a nivel economía circular o como quieras llamarlo, asociaciones ecológicas de industrias, en donde el residuo de una industria produce un nuevo alimento, una nueva industria, y ahí es el límite está en nuestra imaginación y en nuestro conocimiento. Ahí es donde todavía esa nueva mirada creo que tiene muchísimo margen de maniobra y tenemos que explorar Como una reingeniería. Claro, volver a Es que- mirarlo desde no es un problema, es un recurso. Sí. La Cuando caña te lo se- miras como un recurso, cambias que el ahora foco. solo es un problema. O sea, quiero decir, si no se le da un uso, si no nos acostumbramos a utilizarla en construcción, volver a utilizarla, Sí. solo se queda la parte problema. Claro. O sea, Sí, la sí, pitrera, si mi abuela teje todavía brazas y brazas De quitar. para hacer estos zapatos. Pero mi abuela no durará mucho, tiene 80 y muchos años y lo hace hablando contigo y hace brazas y brazas para conseguir hacer una a una estos zapatos, no los hace ella, pero sí teje. Entonces, la no utilización de la pitrera ha provocado su olvido y su olvido hace que se convierta en un problema. Sí. Entonces, si no recordamos la utilización de la caña y se nos olvida y la dejamos que se vaya extendiendo por esos torrentes y esos bancales, ese bancal ya no es es un sitio invadido por una especie. No es un sitio donde esas cañas no nos tienen que dar pena, entre comillas. ¿Por qué? Porque es que realmente nadie les va a provocar un incendio. Creo que debemos... Y con la caña pasa una cosa, y eso es una pregunta, o sea, Arundo donax viene de Asia, pero Arundo en el Mediterráneo existe. Ay, O sea, sí. existe el Plini, Macranta, Mediterránea, y tiene un carácter que es un poco menos invasivo. Y no sé, porque yo aquí en Ibiza me ha parecido ver en la zona de San Josep, creciendo en el borde de la carretera, que dudo que fuera el donax, y no sé si originalmente, incluso en Ibiza, Creo que en Ibiza la única caña autóctona es el que hay en es el donax o el Ses Feixas. pero el fragmites. Es el fragmites. Claro, o Igual sea, lo que dice pero es eso- pero sorgo. Sorgo lepense, No, contra no. la carretera. O sea, yo juraría que era un arundo. Pues Mira. es el arundo, el más grande, o sea, no extiende tanto y crece más como uno al lado del otro, que es el que tienes en la zona de la Provenza, pues es un poquito más corto, pero es la misma. no soy Que experto. muchas veces que todas estas cosas que a lo mejor hasta tenemos el arundo que no es tan agresivo. No soy y lo único ahí no no sé, soy capaz porque no de- creo que haya bibliografía que lo... Sí. Regreso cuando las opuntias cruzan el Atlántico en los barcos, es solo por uno o dos usos, nada más. Pero la cultura detrás de las opuntias era para gestión de agua,
dices, pues ¿dónde está el agua si no veo el agua? Bueno, pues se usa para forraje, se usa para extracción de mucelaje, se usa para limpieza de aguas turbias por medio de floculación, que si ustedes tienen una piscina, le tienen que meter sulfato de aluminio para hacer floculación y que baje toda la materia coloidal que está en el agua, y le metes otro químico para poder extraer, ¿sale? Pero si, por ejemplo, en México, cuando había esos torrenciales en las sierras, bajaba el agua toda turbia, toda revuelta, y pues ya no se podía tomar de los ríos. Se hacen estanques, se cortan nopales, se pone así, el nopal flocula el agua y la clarifica. Wow. A la mitad del ¿Eso día. lo podemos probar mañana? Eh, ¿Estanque? Bueno, lo podemos probar también con nosotros mismos, tomando agua de mucelaje de nopal, que es algo que viene en el mañana. agua. Sí, y hay muchos otros usos, ¿no? Entonces, sí, esto está muy bien, me encanta, es parte de mi cultura también, ¿no? Pero es solo así de lo que se puede hacer con la chumbera. Entonces, sí es un problema, pero también hay solución. Bueno, ¿no? Entonces, vamos a seguir investigando, ¿no? sí. Llevamos 2 horas aquí dando. ¿Cómo estáis de energía? Porque en algún momento los chupitos... En algún momento se van. Ah, no, que no. Por lo que veamos es que al final se tiene que valorar la relación humana a la naturaleza Muy bien. y el cuidado del humano, porque es la devalorización de esta relación que lleva a estos problemas. Sí, Entonces necesitamos no podemos cultura. decir, oh, no pasa nada, no hay más chumbera en el paisaje. Es también cuidarla, verla, la estética va con el cuidado, ¿no? Es una relación. Yo creo que para mí la belleza de la isla es de sentir todos estos años de cooperación del humano con la naturaleza alrededor de la finca tradicional y todo Yo eso. me remito que en casa Mm. tengo chumberas y comeré higos, o sea, me vuelvo al inicio, ¿no? Me he presentado primero como nativo de la isla y luego como trabajador en esta isla, y esas dos partes a veces han entrado en contraposición, mi parte cultural con mi parte laboral. Claro. Bueno, hay... Pero eso no quita que no, esas dualidades, esas broncas, esos debates de choque de intereses, a veces, no tienen por qué ser malos, pero lo que hay que hacer es darle una solución a los diferentes problemas, a las diferentes... Y para eso creo que es imprescindible ir a los orígenes para aprender. Hay una cuota que a lo mejor puede dar algo de tu respuesta que estás buscando. Martin Luther King, hay una cuota que dice: "We must look after each other as brothers and sisters or perish together as fools." Esto es lo que iba a comentar, ¿no? Que todo lo que estamos discutiendo y debatando y mirando, ¿no? Es teoría. Porque al final, ¿quién hay para cuidar el campo ahora? Y si tienes una población en tema de adaptación humano o de plantar nuevas especies, para cultivar nuevas especies y ver un futuro en el campo, y a nivel de naturaleza, su capacidad de adaptar. Necesitas comunidades fuertes. Tenemos un ecosistema muy frágil, con una pérdida de especies de flora y fauna de momento, que está muy... tiene también el impacto de clima encima y de especies invasoras. Pues, ¿qué capacidad tiene esta naturaleza, esta natura para adaptarse? Bueno. Y qué posibilidades tenemos como humanos para adaptación también, porque también es como tenemos una población de mayores y pocos, porque no estamos en el campo, no hay el brazo para hacer el trabajo. Pero pues adaptar, no sé. ahora que estamos sentadas
ya empieza, yo no sabía que tú o que ella o que él, pero ustedes ya saben, ustedes viven en la isla, entonces ya hay una comunicación, ya saben cuáles son las preocupaciones y preguntas, entonces ya hay un foro, creo que no había antes. Uno de mis superiores me dijo una vez que la acción más pequeña es más importante que la intención más grande. Entonces todo el mundo tiene intenciones y muy poca gente hace acciones, ¿no? Entonces, en mi caso, la naturaleza no nos necesita para seguir adelante. En realidad, ella sigue, ¿no? Sí que en el caso, por ejemplo, de las invasoras, pues necesita a veces que le quitemos un poco los problemas que le hemos traído a nosotros, pero sigo pensando que ya en la península de Yucatán me pasó algo, y fue justamente en México, que me dio cierta esperanza para Ibiza, ¿no? Que fue andar por la península de Yucatán, en una selva, buscando jaguares, y me encontré una montaña en medio de la selva. Y no era una montaña, era una pirámide, forrada de higueras y forrada de vegetación, y la fauna más bestia, ¿no? de México vivía en una antigua ciudad, tan antigua que ya había casi que desaparecido. Entonces me refiero a que probablemente habrá una continuidad a lo que vemos ahora, pero por el otro lado es garantizar nuestro bienestar. Para garantizar nuestro bienestar particular de cada uno de nosotros, yo sí veo muy importante el conseguir también adaptarnos a aprender a ser respetuosos y a la vez poder extraer tener esa agricultura. Yo no veo mi bienestar separado que el bienestar de un curled birdlip o a nightingale o a trefoil o a medicago. Yo no enfoco en mi bienestar, es el bienestar de todos y son mis hermanos. So I escucho lo que dices de la naturaleza, la natura va a sobrevivir, que va a estar bien, pero en camino vamos perdiendo tanto por no cuidarlo bien, por no gestionar, por no estar relacionando con la naturaleza. So estoy un poco no. I don't agree with you. Ahí puede, sí, pero fíjate, yo tengo un debate muy serio con lo que estás diciendo. Yo conecto con la naturaleza cuando estoy solo en medio de la naturaleza y me siento realmente a gusto. Me llevo peor en entornos sociales que allí, que cuando me siento donde yo me siento a gusto, ¿no? Pero mi pregunta es, yo soy muy destructivo en cuanto a naturaleza porque mi forma de vida hace que tenga esa curiosidad de moverme, de buscar, de viajar, entonces probablemente alguien que vive en una gran ciudad y le gusta mucho el fútbol y no tiene absolutamente ningún otro interés por la vida que sea disfrutar el fin de semana de un partido de fútbol, en balance tenga muy poco impacto como humano en lo que es a nivel global. Probablemente tenga menos impacto en la naturaleza que yo. Y muchas veces me lo planteo, ¿no? Que incluso intentando trabajar en salvar la naturaleza, el egoísmo humano hace que tendamos a decir, es que viajar en avión es muy destructivo, pero muy poquitos nos privamos de unas vacaciones, ¿no? O muy poquitos. Me refiero a que es muy difícil a veces ser coherente con lo que hablamos o lo decimos, ¿no? Una coherencia absoluta creo que no la tenemos nadie. Él, por ejemplo, decía estoy preocupado por el futuro y como, bueno, yo tengo 56, no sé más o menos si sois más jóvenes que yo. Tengo un hijo de 19, vengo de un país donde la cultura es muy diferente a Europa, a pesar de que estoy aquí desde el 88. Pero nos ponemos a pensar quiénes estamos aquí, porque los demás que hablamos del futuro, de cómo cuidar, ¿dónde están las manos? ¿Por qué ya no queda gente en el campo cuidando las ovejas o cultivando o hacerlo? No hay. Lo único que queda son futuros, los youtubers, los tal. Nos estamos preocupando por algo, 50 años
Yo me preocuparía más cómo se lo voy a transmitir y cómo se lo voy a mostrar. Yo me puedo transmitir que, y tienes toda la razón, se están secando las palmeras. Pero yo le digo, mira cómo se están secando las palmeras. No me toques las pelotas que estoy con la playa. Entonces ahí es donde vamos. Tú eres de México y conozco, porque bueno, vengo de una cultura muchísimo más abajo que tu país. Y hoy día se ve lamentablemente la diferencia cultural, pero que ahí todavía se sigue haciendo. Un ejemplo cortito, con eso termino. Yo tengo animales, tengo mi perra, tengo todo, y de toda la vida ha comido lo que yo le daba. Arroz con pollo, lo que sobraba, el bofe que era parte a los gatos. Ahora si no le das el pienso con tal y si se le lleva al psicólogo al perro. Entonces, claro, estamos por las invasoras, estamos por esto, por el futuro, pero ¿hasta dónde queremos llegar aquí? Bueno, yo creo que aquí, por ejemplo, aquí estamos puros adultos y sería bueno traer a los niños y adolescentes a escuelas, que esto viaje a las escuelas locales, que se hagan cosas, ¿no? Por ejemplo, esto, ok. Que sí puede haber un debate también entre los niños, ¿no? En mi casa, no sé, allá. Entonces, sí que se abra el conversatorio con los niños, porque ellos son los que van a andar en el bosque, nosotros estamos en el coche, nada más en la vía, ¿no? Ellos son los que andan por allá, investigando su futuro, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Qué os parece? El mensaje de todo esto. Cuidado. Cuidado. De todas maneras. Es como tú lo decías, es una cultura milenaria. Yo a veces a él lo escucho, porque bueno, se me va más allá, y yo pienso que lo que tú comentas todo de México, cómo viene, yo creo que vienen culturas incluso que no son de aquí, del universo, porque a veces vemos cosas que no podemos entender. Hay cultura en México y hay pirámides que hoy día, en el 2024, no tenemos ni idea de cómo se hicieron. ¿No? Y no había herramientas, no estaba el hombre, no había móvil y no había aviones. Mira, a mí es lo que me importa y por eso estoy aquí. A eso. Sí, Sí, señor. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Quizás se puede decir que hay plantas invasoras y hay culturas Sí. invasoras. Entonces yo vengo a compartir mis conocimientos. Y gracias. Yo no vengo a juzgar a ninguno de los puntos de vista. Yo vengo a compartir lo que yo sé por mi experiencia como chef, experiencia propia y como investigador y como artista que interactúo con las cactáceas en un lugar donde me tildan como loco. El loco de la Bienvenido al club entonces. Yo pues, creo que ahí está. mañana vamos a tener ocasión de participar en unos talleres maravillosos donde vamos a utilizar el nopal en Nopal en diferentes estados. Vamos a comer nopal, vamos a beber nopal, vamos a hacer pinturas de nopal, vamos a hacer floculante de nopal. ¿De dónde agarraste? Claro, importantísimo para mí. Yo creo que cerramos, ¿no? Yo tengo un hambre que me muero. Si me acabo el nopal, tengo que ir a un bar a tomar una taza. Esto para nosotros es otro... ¿No? Sí, hermano. Carlos, Gracias ¿tienen a video? todos. Gracias. Gracias.